Bueno, ya estamos grabando. Ok. Bueno, buenos días otra vez. El día de hoy vamos a tener a la doctora Stephanie Villafranco. La doctora está comenzando con nosotros. Es exalumna de nosotros, pero ahora ya está comenzando ya de regreso de sus estudios de posgrado. Y el día de hoy ella nos va a dar restauraciones anteriores, va a hablar acerca de laminados, va a hablar acerca de caries, generalidades y todo eso, y va a hablar también acerca de blanqueamiento un poquito, ¿verdad? Entonces, la clase está para acabar el día de hoy. El día de mañana va a estar la doctora Damari Montes y la siguiente clase va a estar el doctor Roque, ¿verdad? Y eso sería lo que compondría la primera unidad de restaurativa preclínica 2, que sería la de odontología estética y CAD/CAM. Entonces, el examen sería ya el primer examen ya sería la otra semana, ¿verdad? Así que esas serían las clases para que ustedes tengan oportunidad de ver y hacer sus anotaciones y todo lo que sea. Ya está habilitado el foro, ya hay un foro habilitado dentro del aula, en la entradita del aula hay ese foro de consulta. Ahí ustedes pueden dejar sus preguntas, las cuales ustedes pueden hacerlas y en su debido momento, bueno, si son cosas de mis temas, pues bueno, entonces yo se las responderé. Si no, le haré llegar las preguntas a los doctores y ellos la van a contestar y yo después les transmitiré la respuesta. Para el día de ahora, está de más decirles de que si alguien tiene alguna pregunta, pues levanta la mano y la doctora preguntará. O sea, ella va a estar hablando, no va a darse cuenta del chat exactamente. Entonces, si ustedes quieren hacer una pregunta, pues ustedes levantan la mano, ella se detiene y abren el micrófono y pueden hacerle la pregunta directamente. O si no, pueden escribir su pregunta en el chat y al final ella cuando se deje de compartir pantalla, va a revisar las preguntas en el chat y ahí se las va a contestar. De cualquiera de las dos maneras, ustedes pueden llegar a hacer sus preguntas. Y si aún así todavía no quieren, entonces pueden dejarlas en el foro, ¿verdad? Quiero ver, no hay ningún... en las próximas clases vamos a tener, ya vamos a empezar rápidamente, vamos a empezar ya la segunda unidad, que es la más larga de todas, que es la de prótesis completa. Y es larga porque ustedes van a tener laboratorios también de prótesis completa, todas esas cosas se las vamos a hacer llegar. Por de pronto vamos a empezar con clases teóricas, ¿verdad? Con el doctor Carlos Martínez, él va a empezar. Y después, dentro de un par de semanas, empiezan los laboratorios. El punto al que quiero llegar es de que van a haber una serie de indicaciones, ¿verdad? Para poder hacer los laboratorios. Va a haber una lista de materiales, van a haber guías de trabajo y van a ver y van a tener ustedes que llevar una serie de cosas. Como les mencionaba yo al principio del curso, es muy probable que ustedes tengan que adquirir un motorcito Dremel, ¿verdad? Las indicaciones de todo eso se las van a dar en su debido momento. Y yo se las voy a trasladar para que ustedes puedan ya... Hay una serie de cosas que tienen que hacer porque no es cualquier... o sea, el Dremel no es cualquier Dremel exactamente, sino que tienen que comprar un adaptador para poder usar la vulcanita. Entonces, y todas las piedras que se ocupan. Entonces, hay que saberlo buscar, pues, ¿verdad? No es cualquiera. Así que eso se lo vamos a ir dando nosotros en el camino, ¿verdad? Ya en esta semana, a finales de esta semana, para que ustedes puedan ya ir a comprarlo y a empezar a traer todas las cosas. Bueno, ya no doy más indicaciones al respecto de esto. En su debido momento yo les voy a ir trasladando toda la información. Entonces, doctora, si cree, ya puede comenzar a compartir pantalla. De acuerdo, doctor. Ustedes me indican si estoy bien en audio. Sí, yo escucho bien. Muy bien, ok. Sí, dale.
Ahora estoy haciendo visible mi pantalla, ¿me corrobora? Sí. Ok. Ups, me fui al infinito. Bueno, ¿me indica, doctor? Dele, ya, comienza, doctor. ¿Estamos bien ahí? Bueno, listo, muchachos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Pues ya lo dijo el doctor Méndez, también soy exalumna de la Facultad de Odontología de la Universidad de El Salvador. Pues he retornado de mis estudios como especialista en operatoria dental estética y ahora pues vamos a compartir el tema de los laminados, las caries y el blanqueamiento dental. Entonces, como lo decía el doctor Méndez, si tienen alguna pregunta pueden interrumpir directamente, puesto que yo no estoy viendo el chat en este momento y no voy a poder solventarlo si en el momento se les ocurre o tienen alguna pregunta. También de otra manera, pues pueden hacérmela llegar a mi correo, luego se los puedo dejar ahí en el chat y les respondo luego. ¿Listo? Entonces vamos a desarrollar una serie de contenidos. Como les decía, son 3 subtemas en los que vamos a estar sujetos. Y pues en el tema de los laminados dentales vamos a revisar un poquito de los conceptos, un poquito de las generalidades. Vamos a ver algunos reportes de casos clínicos que son muy importantes para que nosotros podamos observar y podamos mirar el abordaje que se le da cuando nosotros necesitamos o debemos emplear laminados dentales. En el tema de las carías también nos vamos a ver en los conceptos, vamos a revisar protocolos, claro, de una manera superflua y que sea de provecho para ustedes en el nivel que se encuentran. Y luego vamos a ver algunos materiales dentales que nosotros necesitamos o algunos materiales que también son necesarios para poder realizar carías en el sector anterior, superior o inferior. De blanqueamiento dental, vamos a revisar un poco de los conceptos, la historia de lo que se tiene desde su inicio, por así decirlo, hasta lo que ahora nosotros tenemos y lo que nosotros podemos aplicar en nuestros pacientes. Algunos de los materiales dentales, de los materiales de blanqueamiento que podemos utilizar y que los que tenemos a disposición, ya sea de diferentes técnicas aquí en el país, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a los laminados dentales. Y pues, según el glosario de términos prostodónticos, nos dice que es una restauración muy delgada de resina compuesta. También puede ser de cerámica, ¿verdad? Que puede restaurar la superficie facial, ya sea incisal, o sea, todas las superficies proximales, todas las superficies de un tejido dental en el sector anterior y que, pues, que requieren de una restauración y sobre todo incluye aquí, valga la aclaración, que sea de estética. Estas son muy ventajosas y la primera pues es que tienen una técnica mínimamente invasiva, puesto que no necesitamos hacer un desgaste considerable en el diente para poderlas adaptar. Esto nos ayuda a corregir pequeñas imperfecciones, como por ejemplo, imagínense cuando tenemos un diente que es muy liso, nosotros necesitamos aportar microtextura, macrotextura dental, igual si necesitamos reproducir alguna forma, como por ejemplo tenemos un diente cuadrangular y nosotros queremos reproducirlo a un diente más triangular, esos son indicaciones para poder realizar una caría dental en un laminado dental en el sector anterior, ¿verdad? Entonces, da muy buenos resultados estéticos, tanto en cerámicas como en resinas, y puede ser una técnica de dificultad media, puesto que esto depende de la habilidad del operador, ya sea que estos, pues, tengan la facilidad para poderlo realizar, en el caso de que sea un odontólogo experimentado, o pues da muchos resultados igualmente con unos buenos materiales y utilizados correctamente, ¿verdad? Estos son muy estables en el tiempo, debido al color, pues estos si están bien pulidos, si tienen una terminación idónea, si el cemento con el que se colocaron, pues es un cemento que no va a pigmentar el diente, pues entonces vamos a tener resultados estables a mediano y a largo plazo. Los laminados dentales pues también tienen sus técnicas y en eso pues vamos a revisar las de resina compuesta. Primero, bueno, esta es una técnica bastante conservadora, puesto que el autor, por ejemplo, ustedes pueden revisar Odontología Restauradora de Noche y este nos dice que incluso las caries de resina compuesta
los laminados de resina compuesta incluso pueden tener una preparación o pueden no tenerla dependiendo de la situación clínica en la que se encuentre nuestro paciente. Y que estas, pues, la ventaja es que están muy limitadas al esmalte, puesto que los espesores no sobrepasan más allá de los 5 milímetros que podemos tener de esmalte en la zona cervical de nuestros dientes, anteriores, superiores o inferiores, ¿verdad? Para una técnica indirecta, los laminados cerámicos también, pues, a eso se le denominan o se le conoce bastante, pues, no sé si ustedes, pues, ya lo han de haber escuchado en alguna conferencia, que se refieren a los laminados cerámicos como lentes de contacto dental. Y esto, pues, corresponden a espesores tan mínimos de hasta 0.2 milímetros hasta 0.5 milímetros. Igualmente, así como los laminados de resina compuesta, estos no necesitan una preparación extrema, o decir, más allá del esmalte dental, y pues puede incluso tener no preparación, pero este tiene bastantes limitaciones en el caso de que no se vaya a realizar alguna alguna preparación, puesto que puede dar efectos adversos con respecto a la acumulación de placa bacteriana, un pulido muy eficiente porque genera un doble contorno, y ahí pues si el paciente no tiene un buen control, vamos a estar generando un fracaso a mediano plazo, ¿verdad? Entonces, los tipos de preparaciones que vamos a estar realizando en este tipo de laminados, que son muy delgados, por así decirlo, como lo dice la literatura, lo refiere la literatura. Y es que podemos tener espesores, como les decía, de no preparación o preparaciones cortas, o como lo refiere la literatura, que se llaman prepless, o restauración o preparaciones en 0 grados, donde prácticamente no se toca la superficie vestibular del diente para poder alojar o cementar o colocar un laminado de tipo directo o indirecto. También, pues, las otras preparaciones que tenemos corresponden a 0.3 milímetros, donde podemos tener uniformidad en el diente, perdón, en el diente de la superficie vestibular, ¿verdad? También preparaciones de hasta, como les mencionaba, 0.5 milímetros que corresponden a los laminados dentales. En los laminados, pues hay que tener mucho cuidado cuando estos necesitamos hacer un recubrimiento palatino, ¿verdad? Porque no todos los casos de los laminados cubren estas reparaciones. Cuando hay alteraciones del color, debemos asegurarnos que para los laminados dentales tienen que ser leves. ¿Por qué? Porque si no, como son ultra delgados y son high translucent, o como lo podemos decir, altamente translúcidos, no vamos a tener una respuesta opacadora de la superficie que nosotros necesitamos que esté opacar, o que vamos a enmascarar esa situación. No sería entonces un tratamiento indicado. Ahorita vamos a ver algunos de los objetivos de los laminados dentales, y es que el primero es la estética. Bueno, nosotros vamos a seleccionar un laminado dental cuando nosotros vamos a referirnos a la estética principalmente. ¿Por qué? Porque con esto podemos conseguir armonía dentofacial, ¿verdad? Como les decía, si tenemos un dientito un poquito como cuadrado en tanto a la forma, pues nosotros podemos volverlo un poquito más triangular, si es así, correspondiente a la fascia del paciente. En tanto al color, como les decía, son un poquito, como son de espesores mínimos, entonces, esos espesores tienen que tener, pues, no ser tan alterado, porque si no, no logran enmascarar esa situación en la que nosotros necesitamos cubrir, ¿verdad? O pueden hacerse técnicas, como les voy a mencionar más adelante, que hacer blanqueamientos previos al tratamiento, y eso pues puede mejorar la situación y pues dar un resultados mayormente satisfactorios. Para el tamaño del diente, pues podemos hacer un poquito más largo los incisivos, y eso es así luego de realizar una proporción dental individual y una proporción dental armónica, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando un objetivo de nuestro sea devolver la función con laminados dentales, puesto que esto, pues, si son en espesores mínimos, ¿verdad? Puede ayudarnos a mejorar en cierto grado la guía anterior.
y también los movimientos protrusivos de lateralidad cuando nosotros necesitamos devolver la guía canina, que se hagan en condiciones mínimas, como lo mencionaba anteriormente, y que sea sobre todo con una morfología adaptada. ¿Por qué, doctores? Miren acá esta imagen, bastante simple, pero nosotros podemos caer en algo que por devolver la función con laminados dentales, podemos caer en algo que se llama envolvente de función. Perdón. El envolvente de función es un sobrecontorno que se genera en las restauraciones cuando no tenemos ese cuidado de ver la función en el paciente, ¿verdad? Porque cuando el paciente comience a abrir, a cerrar, va a estar golpeteando sobre la restauración y eso puede causar el fracaso de esta, ¿verdad? Entonces, por eso en este artículo nos habla de la influencia que tiene este tipo de problemas como para poderlo tenerlo en cuenta y así evitar este tipo de inconvenientes en nuestros tratamientos dentales. Bueno, entonces vamos a pasar a las indicaciones. En el libro de Nochi, como les decía, muy bueno de ahí, este capítulo, que si ustedes lo pueden obtener, está genial y nos habla y nos describe muy bien todo este apartado de los laminados. También Veneciani, con los laminados cerámicos, ¿verdad? Nos dan muy buenas indicaciones de cuándo podemos realizar estos tipos de tratamientos o laminados dentales. Y es que primero, pues, cuando tenemos alteraciones de color, pues que no corresponden de forma satisfactoria a la técnica de blanqueamiento en la inestabilidad del color. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hay un paciente que nos dice, bueno, ya me hice tantos aclaramientos por tanto tiempo y pues no estoy satisfecho con el tono de blanco que yo tengo, nosotros podemos mejorar esta situación con unos laminados ultra delgados, ¿verdad? Que no van a alterar mucho el color, sin embargo va a ser leve, pero va a ayudar y va a dar una estabilidad de color a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Eso depende también de las indicaciones que nosotros les demos a nuestros pacientes con respecto al tratamiento posterior al tratamiento, ¿verdad? Como les decía, en alteraciones leves del color, ¿verdad? ¿Por qué? Por su alta translucidez que estos presentan. Algunos dientes que necesitan modificación de la forma coronaria, como por ejemplo, les decía, reproducir la anatomía, reproducir la microtextura, detalles de macrotextura que logren caracterizar el tejido dental y armonizarlo con el segmento anterior superior. Y algunos dientes que necesitan cierre de estemas. Ustedes pueden ver en la imagen inferior derecha, ¿verdad? Tenemos un caso de un paciente, bueno, ya lo voy a presentar en slides posteriores, donde nos dan casos de cierre de diastemas que son muy efectivos para poder reproducirlo, igual para dar una forma estable en los bordes incisales y reproducir algunas de las caracterizaciones y anatomías idóneas para el paciente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos alguna fractura del esmalte, alguna fractura leve o algún astillado menor, podemos optar por este tipo de restauraciones. ¿Para qué? Para poder devolver esa anatomía idónea y pues dar una apariencia mejor a nuestro paciente. Cuando tenemos situaciones en los casos de los pacientes que tienen como leves giroversiones, cuando decimos leves giroversiones, que cuando ustedes realicen un desgaste, una preparación del tejido dental, ustedes sepan que no se van a pasar de tener hasta 0.5 milímetros de espesor, ¿verdad? Entonces, que estén limitados al esmalte. ¿Cuál es la indicación realmente la ideal, la que debería de estar al inicio, y es que hacer un diagnóstico correcto y una planeación, un plan de tratamiento que sea idóneo para el paciente. El paciente lo agradece mucho. ¿Por qué? Porque uno se le devuelve la estética, luego pues la función, y esto pues es muy corto de indicaciones, y si pues lo tomamos a bien en el paciente, pues se lo agradece mucho si nosotros le damos muy buen tratamiento a esa situación que el paciente pues le incomoda, le molesta, ¿verdad? Vamos a pasar con las limitaciones y es acá donde les mencionaba
que tenemos cuando el paciente tiene unas tinciones intrínsecas, ya vamos a ver qué tipo de tinciones intrínsecas alteradas, como por ejemplo podemos ver en la imagen primera, que estoy señalando en este momento, tenemos algunas alteraciones de tipo intrínseca por manchas de tetraciclina. Entonces, este tipo de manchas, pues, aunque nosotros desgastemos 0.5 milímetros, aquí pues no vamos a lograr devolver un color o enmascarar una situación que sea de una manera satisfactoria para el paciente. Entonces, en los dientes que tenemos con apiñamiento, igual acá podemos, también está en el ejemplo, cuando tenemos apiñamiento o giraversión moderada a severa, no es la indicación para algunos, para realizar laminados. Hábitos parafuncionales, como por ejemplo morderse las uñas, morder lapiceros, abrir botellas con los dientes, igual algunas bolsas, bueno, que las mujeres hacemos bastante eso. Entonces, es muy importante que todo eso lo miremos al inicio del tratamiento, porque ya luego cuando ya está, pues ya hemos realizado un tratamiento y pues va a llegar al fracaso, al intento fallido. Entonces, también cuando tenemos poca estructura coronal, en el caso de que haya un paciente con bruxismo, bueno, sería el peor del escenario como para poder realizar algunos laminados dentales. Y, y no vamos a poder reproducir toda esa anatomía faltante. Luego, pues, alguna limitación es la expectativa del paciente y la duración clínica, cuando mayormente vamos a realizar laminados de resina, pues si el paciente quiere algo mucho más estético, mucho más blanco, entonces no vamos a lograr reproducir totalmente el color o llegar a un tono que el paciente se sienta satisfecho, ¿verdad? Y en tanto a la oclusión, pues que tenga una oclusión óptima, ¿verdad? Que cuando haya movimientos de lateralidad, de producción, como les mencionaba anteriormente, pues esté en condiciones de que no vaya a estar golpeteando y que no vaya a tener ese entrampamiento para que el paciente pues permanezca con sus restauraciones el mayor tiempo posible. Algunas disciplinas que van a estar asociadas a este tipo de laminados eh, o también tratamientos, disciplinas o tratamientos que van a estar asociados a estos tipos de laminados y puede realizarse antes de poder realizar laminados dentales, pues estamos las sesiones de aclaramientos, como le decías, para llevar al paciente hasta un tono en el que él se sienta satisfecho, en el que él se sienta cómodo y ya podemos estabilizar mejor el color, ¿verdad? En el recontorneado de encía o la nivelación de puntos cenits, que nos van a ayudar a armonizar y a caracterizar el segmento anterior superior. También, pues, si tenemos, aunque sea leves giroversiones o diastemas, como en este caso de la imagen de la derecha, pues podemos observar que aunque haya aquí un diastema, pero también tenemos leves giroversiones, un diente faltante, aunque de esta manera nosotros podemos hacer algo directamente con unos laminados, con algún otro tipo de tratamiento, no es el protocolo o el tratamiento a seguir que debería ser el ideal para llevar al paciente a un caso de éxito. Entonces, no hay que saltarse pasos, no hay que intentar también hacer las cosas solo porque el paciente pues nos los demanda con tiempo limitado o porque lo quiere para ayer. Entonces, todas esas cosas pues, debemos de controlarlas y de seguir el protocolo y saber que lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo de la forma correcta y lo estamos haciendo bien. ¿Para qué? Para beneficio siempre del paciente, que estos sean restauraciones pues de tipo estables en el tiempo, no solamente a corto plazo, sino a mediano plazo y a largo plazo, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a unos reportes de casos clínicos. Y es que Bori y colaboradores en el año 2021, o sea, el año pasado, nos dio este artículo bellísimo de laminados ultrafinos, y él lo llama un estado del arte actualizado, donde se tuvo un objetivo de lograr armonía dental en el sector superior. Miren este caso.
tenemos aquí un estado inicial en la imagen A. Tenemos un estado inicial donde presenta el paciente, presenta el paciente diastemas y luego pues está un borde incisal perdido. Literal, estamos pues mal, hay una leve giroversión de este diente, ¿verdad? De disto-giroversión, y en esto se realizaron laminados de 0.2 milímetros. Bueno, aquí faltó que la imagen nos diera la calibración de ese laminado, pero como lo refiere ahí, la literatura de este artículo, pues son 0.2 milímetros, y se hizo una preparación ultra conservadora igualmente de 0.2 milímetros, y en ello fueron cargados los laminados. Únicamente se tocó los incisivos centrales. Y miren cómo cambia el aspecto, la caracterización, la prominencia en los incisivos centrales, que da dominancia, que da armonía. Podemos ver que están a nivel de los incisivos de los caninos, y en los puntos cénits también están remodelados. Entonces, ¿qué nos decía, qué nos decía de conclusión este autor? Que pues es una alternativa confiable y es conservadora del tejido dental, y que con ellas podemos lograr resultados estéticos y armoniosos. Entonces, pues me pareció muy interesante de traerlo aquí con ustedes y presentarlo, pues para que miremos algunos casitos de los que, pues entonces sí nos ayuda y sí podemos realizarlos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otro reporte de caso clínico, donde igual tenemos una alteración con diastemas, bordes incisales alterados. Los cenit gingivales pues están igual alterados. Necesitamos también llegar hasta los laterales. El paciente en este caso no decidió tocarse los caninos, y es que González y colaboradores pues nos ofrecen un tratamiento estético con laminados cerámicos para el cierre de diastemas. Pues es un relato de caso clínico donde se tuvo como objetivo pues presentar una técnica de tratamiento restaurador indirecto con laminados cerámicos para el cierre de diastemas, con el objetivo y con la finalidad de armonizar la sonrisa. Para esto, pues se tuvo la confección como método, pues con la confección de los laminados cerámicos diseñados por tecnología CAD/CAM. Se tomaron fotografías iniciales del tratamiento, luego se realizó una gingivoplastía para la regularización de cenit gingivales, y fue efectuado esto que se llama WhatsApp o encerado diagnóstico, y luego pues un mock-up para poder previsualizar al paciente cómo iba a quedar, ¿verdad? Entonces el autor nos da como conclusión que es posible restablecer la función y la estética con los sistemas cerámicos, pues tienen muy buena tasa de éxito clínico y cumple con las expectativas y la satisfacción del paciente, ¿verdad? Pero miren, aquí nos vamos a la otra parte. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente de 10 años, ¿verdad? Y no vamos a ponerle unos laminados cerámicos. Entonces, miren este reporte de caso clínico de Rivera y colaboradores, donde nos ofrece unos laminados de resina, una opción estética para dientes con fluorosis. Este paciente presentaba fluorosis dental. Pues este es un reporte de caso y fue descrito en el 2010, fue publicado en el 2010. ¿Y qué nos decía? Pues el paciente de 10 años tenía como objetivo realizar, pues mostrar una alternativa menos invasiva, estética y conservadora para tratar los dientes con fluorosis. Si ven ustedes, incluso hasta los laterales ni están totalmente erupcionados, y entonces tenemos que ofrecerle una alternativa estética a nuestros pacientes. Pues ahora en día pues tenemos el bullying, la aceptación, de nuestra presentación, la sonrisa, y pues este niño de 10 años necesitaba pues mejorar ese aspecto. ¿Cuál fue el método que realizó este autor? Realizar laminados de resina compuesta, de laminados de resina con resina compuesta, vale la redundancia, de los incisivos centrales superiores e inferiores con desgastes de 0.2 milímetros.
Aquí no lo coloqué, pero el autor pues describía que se tuvo que colocar una resina opacadora inicialmente antes de comenzar la estratificación dental para poder enmascarar totalmente las lesiones que eran muy notables por fluorosis, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos da como conclusión? Miren esto bien interesante y nos dice que en las conclusiones que los laminados de resina pues son una opción estética dentro del tratamiento conservador de los dientes con fluorosis en el sector anterior, pues uno, provee la mejoría de la apariencia de los dientes anteriores y pues aparte de eso pues son un material que son resistentes al desgaste y a la abrasión, pero que nosotros necesitamos dejar un pulido, un brillado bien en el paciente. ¿Para qué? Para que eso pues no vaya a dar lugar a pigmentaciones a corto plazo, igual la acumulación de placa dentobacteriana, que el paciente puede higienizarse de manera correcta y entonces es cuando nosotros podemos ofrecer este tipo de tratamientos que es muy exitoso y es muy conservador, ¿verdad? Eso era con respecto a los laminados cerámicos. Ahorita vamos a pasar al otro subtema que tenemos de las carillas, ¿verdad? Pues las carillas dentales prácticamente es un tratamiento subsecuente cuando ya tenemos aquellas limitaciones que yo les mencionaba de, 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 de las alteraciones en el color que sean muy pronunciadas. Bueno, ya vamos a ver ahorita las limitaciones en las carillas dentales. Pues según el glosario de términos prostodónticos, también la Nata lo describe de esta manera y Nochi, que las carillas dentales pues son restauraciones de material definitivo, también pueden ser de resina compuesta o también pueden ser de material cerámico, que pueden dar soluciones tanto conservadoras, estéticas y predecibles a las situaciones, a diversas situaciones clínicas que sean presentadas en el paciente a mediano y a largo plazo. Estas pues son técnicas eficaces. Es una técnica bastante eficaz que nosotros podemos desarrollar en nuestros pacientes para resolver problemas estéticos de esos segmentos anteriores, superiores o inferiores y pues que vamos a tener resultados estables a mediano y a largo plazo que en el paciente va a dar un resultado de autoestima, de seguridad al momento de sonreír, de hablar, de interactuar socialmente con todas las personas que él pueda estar. Entonces, eso es un aspecto muy importante, ¿verdad? Para poder realizar este tipo de tratamientos. Entonces, vamos a tener en este punto algunas indicaciones para poder realizar este tipo de carillas. Nos vamos a ver aquí en las imágenes inferiores, que son unos ejemplos que están reportados en un artículo, donde nos dice que cuando tenemos alguna alteración del color, en el caso, como les mencionaba anteriormente, para poder enmascarar aquellas que pueden estar limitadas al esmalte, pero también pueden llegar a dentina, y también y que podamos nosotros enmascarar una situación o un problema de estética que esté afectando al paciente, ¿verdad? Pues otras indicaciones son cuando hayan restauraciones previas que estén en mal estado, que estén filtrando, que estén teniendo filtraciones, que tengan fracturas leves o que simple y sencillamente pues se han deteriorado, hay un deterioro en el color en el paciente. Todas esas indicaciones cuando ya necesitamos hacer un reemplazo de algún tipo de restauración. También tenemos cuando tenemos fracturas dentales, nos referimos a aquellos astillados, bueno, que no sean comprometidas tampoco al 75% de toda la estructura dental, sino más bien aquellas que nos puedan dar resultados estéticos cuando tenemos alguna fractura de algún borde incisal en pacientes adultos o cuando tenemos alguna lesión cariosa extensa, ¿verdad? Que compromete la superficie vestibular de los dientes anteriores superiores, ese tipo de lesiones que van a hacer incomodar al paciente al momento de sonreír y que nosotros podemos ofrecer ese tipo de tratamientos con muy buenos resultados. En la alteración de la forma, de la textura, igual de la posiciones leves de, como lo decía, cuando tenemos un diente vestibular,
un poquito más vestibular, pero sin embargo siempre tener la restricción de que no debemos de hacer un desgaste o no saltar o saltarnos protocolos que nosotros queramos llegar de una sola vez a un resultado estético sin verificar todas aquellas alternativas que podemos realizar en el camino para el paciente, ¿verdad? En la pérdida estructural que compromete pues la resistencia del diente, como ya les mencionaba, cuando tenemos una fractura comprometida, cuando ya pues hubo un tratamiento de conducto radicular y entonces necesitamos rehabilitar ese diente, no son una indicación no son indicación grave, sino que lo que necesitamos pues es que sea un diente que tenga un compromiso estructural, pues que no pase de realizarse el del 25% del diente, ¿verdad? Entonces, este tipo de carillas dentales, tanto, tanto de cerámica como de resina, pues tienen técnicas. La técnica directa y la técnica indirecta. Vamos a describir ahorita la técnica directa. Y esta se clasifica primero pues por su extensión. ¿Qué me refiero por la extensión si puede ser en toda una superficie vestibular del diente, puede ser parcial, que solo sea una parte que no involucre todo el tercio, que solo involucre el tercio medio y el tercio incisal. Aquí vienen otras, pues, que cabe a mencionar cuando son parciales, que se llaman lumineers. Entonces, esa es cuando son algunas carillas dentales que son parciales y que solo necesitamos agregar un fragmento. Esta puede ser con preparaciones en el diente o sin preparaciones dentales. También puede ser totales cuando podemos observar perdón, cuando tenemos toda una superficie vestibular del diente que necesita ser reparada, ¿verdad? O con recubrimiento en el borde incisal, o sea, que aparte de que nosotros tenemos una carilla, en la superficie vestibular, proximal, bueno, incisal en todo, la superficie también necesitamos recubrir el borde incisal. Por eso se clasifica según su extensión hasta dónde o qué parte del diente va a recubrir. En el color del diente, las caries directas también, pues en el color del diente tenemos los dientes que no tienen alteración del color, que no solo necesitamos la modificación de la forma y de una leve posición, o tenemos una moderada alteración en el color del diente para poder enmascararlo. Perdón, y también pues cuando presentamos una alteración del color muy marcada o muy severa como les mostraba anteriormente. Las preparaciones que podemos realizar en el sustrato dental, estas pueden ser sin preparación antes de ser colocadas, preparaciones que estén limitadas al esmalte o preparaciones que incluyan esmalte y dentina. También la técnica directa tiene una técnica restauradora, que podemos utilizar una matriz de silicona o como le decimos nosotros, llave de silicona o un fragmento de silicona eh, que pueda reproducir la anatomía de las superficies palatinas por medio de un encerado diagnóstico. Esto pues nos va a facilitar la técnica en el caso de que seamos un odontólogo o un clínico no experimentado, pues esta técnica nos puede servir mucho para poder basarnos en eso y poder reproducir o estratificar directamente el tejido dental de una manera satisfactoria. Y también pues está la técnica de sin matriz palatina o llave de silicona, que lo podemos hacer a mano alzada, un poquito una técnica eh, más, más difícil, pues nosotros necesitamos que eso quede con una anatomía idónea por la superficie palatina cuando vayamos a reproducir este tipo de bordes incisales o cuando tenemos una pérdida sustancial de ese tejido dental, ¿verdad? En el caso de la técnica indirecta, ¿verdad? La vamos a clasificar también por el tamaño. El tamaño puede ser total o como la literatura lo refiere, full veneers, y cuando esté parcial, ¿verdad? O sea, solamente un fragmento, también como lo decíamos en las caries directas.
También para la técnica indirecta se clasifican por los materiales que se utilizan para restaurar o para restaurar ese problema, ¿verdad? Y tenemos los materiales de las cerámicas feldespáticas, aluminosas y circoniosas. Bueno, esto si ustedes no lo han visto, pues en el determinado momento lo van a ver, no voy a profundizar aquí, entonces eso es un tema muy aparte, ¿verdad? También se clasifica según la confección de este tipo de carillas cerámicas, que puede ser, pues, nosotros le decimos, en la literatura nos refería como yeso refractario, o eso es que en un cilindro, pues, perdón, en un modelo extra que se realiza con un yeso que es estable, que no sufre cambios dimensionales en el espacio, en el tiempo, cuando la cerámica es cocida. Luego también en el de cera perdida, cuando se genera un patrón de cera y luego pues esa cera es derretida, se coloca en un cilindro y eso pues se inyecta a la cerámica fundida. Y lo que está ahora, que ustedes, bueno, ya revisaron ese tema con el doctor Mauricio Méndez de la tecnología CAD-CAM, o lo que ahora pues estamos realizando y que nos intriga mucho y que va muy bien. Es una técnica muy aceptable y que podemos trabajarla sin inconvenientes y con muy buena estética en la tecnología CAD-CAM, ¿verdad? Entonces vamos a pasar algunas de las ventajas que tenemos para cuando nosotros vamos a realizar carillas dentales. Las primeras, bueno, las carillas directas, pues son un tratamiento predecible que tiene resultados estéticos y que son estables a mediano y a largo plazo. Y aparte de eso, pues también nos permite algunas modificaciones en el caso, en eventos que, digamos, pues tenemos algún estriado, tenemos alguna fractura, un golpe inesperado, o se nos ha delaminado una porción. Eso puede dar lugar a generar algún tipo de modificación, como nosotros lo decimos, algún tipo de reparación, ¿verdad? En esas carillas directas. El tiempo de ejecución, pues como les decía aquí, también depende de la habilidad del operador, pero sin embargo tienen un menor tiempo de ejecución comparables con las carillas de cerámica. Pues esto puede realizarse en 1 o 2 sesiones y pues la otra, eso ya depende también del trabajo y de la ejecución del operador. En las carillas directas, pues es una técnica no muy invasiva, ¿verdad? Es bastante conservadora y pues esto nos va a ayudar y que son muy estéticas y que pueden mejorar la apariencia y la autoestima de nuestros pacientes. En las ventajas de las carillas dentales indirectas, podemos tener que estas carillas indirectas pues son muy estables en el tiempo en respecto al color, ¿verdad? Si nosotros la cementamos valga la redundancia, un cemento idóneo del color, hay unos cementos, bueno, no me voy a meter en eso porque ustedes lo van a ver posteriormente, pero que si nosotros seleccionamos el color ideal del cemento, entonces vamos a tener muy buena estabilidad de color a largo plazo, ¿verdad? En el tanto dure la carilla. Tiene muy estándares altos de resultados estéticos, comparables con las carillas directas, son un poco más estéticos. Y pues esto siempre en las carillas indirectas con cerámicas dentales, pues nos ayuda a mejorar una armonía dentofacial en el paciente, ¿verdad? Entonces, tienen ahí sus ventajas y son muy aceptables. Bueno, las limitaciones que podemos encontrar en este tipo de tratamiento, en las carillas dentales. Primero, pues los hábitos parafuncionales, como les mencionaba anteriormente también, al igual que en los laminados, las carillas dentales, pues si el paciente nosotros identificamos en las primeras citas que el paciente es un paciente ansioso, pues él sale y si para calmar su ansiedad necesita estarse mordiendo las uñas o necesita morder lapiceros o abre algún tipo de bote o de bolsas con
con los dientes, entonces no es un paciente candidato para poder realizar un tipo de tratamiento estético como son las caries dentales, ¿verdad? En los pacientes bruxómanos, o en pacientes que podemos ver la imagen, ¿verdad? Entonces tenemos una pérdida sustancial del tejido dental y pues no es el tratamiento que debemos dar, aparte de que necesitamos primero controlar la causa del problema como para poder dar una solución estética favorable, ¿verdad? No hay que saltarse pasos, como les decía, necesitamos llevar un protocolo y llevar al paciente de manera ordenada hasta poder terminar con una estética favorable en el mismo, si es lo que él busca inicialmente, ¿verdad? En el apiñamiento dental severo, todas aquellas malposiciones donde el espacio del diente no es el ideal, aunque tenemos una estética, digamos, anterior superior, pero la estética inferior está muy apiñada, entonces eso no nos va a dar un resultado armonioso, siempre vamos a tener dificultades si cualquiera de los dos maxilares pues está inestable en ese tipo de problemas que es el apiñamiento dental. Entonces, como les decía, no es de saltarse pasos, es primero realizar su tratamiento de ortodoncia como para luego poder hacer un proceso o protocolos para poder resolver estéticamente, ¿verdad? En el paciente. O enfermedades periodontales o simple sencillamente un paciente que tenga una higiene deficiente, que llegue con gingivitis cada vez a nuestro consultorio. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar al fracaso de nuestro tratamiento. Claro, aquí está un poquito exagerado, ¿verdad? Pero realmente hay pacientes que luego de recibir sus tratamientos definitivos, pues tienen más acumulación. ¿Por qué? Porque la higiene es deficiente. Entonces hay que controlar primero todas estas situaciones como para poder dar un resultado estético. Siempre estas limitaciones, no lo pongo como contraindicaciones, sino como limitaciones, como lo refiere la literatura, porque son problemas que pueden solucionarse, sí, pero si llevamos de un protocolo ideal, si el paciente pues sigue nuestras indicaciones de primero realizar, liberar todas esas causas y luego pues dar un tratamiento a una alternativa estética, ¿verdad? Entonces, para las caries dentales, pues en etapas previas, como les decía, se necesita eliminar lesiones cariosas de profundidad que puedan generar algún tipo de sensibilidad y que no son parte del colocar las caries. En el reemplazo de las restauraciones defectuosas, cuando ya necesitamos un cambio, una reparación o simple sencillamente un reemplazo, ¿verdad? En el blanqueamiento, si el paciente antes de realizar alguna caría pues, requiere de un blanqueamiento, pues puede lograrse, puede realizarse. Sin embargo, pues esto está sujeto al diagnóstico y al plan de tratamiento del operador, del clínico. En estética rosa, pues no es importante que nivelemos puntos gingivales si es necesario en el paciente para tener resultados armoniosos y estéticos. ¿Qué necesitamos para la planificación diagnóstica de las caries dentales? Primero, pues tener fotografías clínicas del paciente. Necesitamos nosotros reportar un estado inicial de cómo el paciente llega a nuestro consultorio dental. Debemos registrar ese momento de cómo llegó ese paciente para poderle mostrar las secuencias, los procesos y un resultado al paciente, ¿verdad? Necesitamos realizar o fabricar modelos de estudio sobre los que podemos hacer un encerado diagnóstico o como lo conocemos ahora, un WhatsApp, ¿verdad? También pues podemos hacer un mock-up o una maqueta en el paciente para poder previsualizar un resultado clínico estético en el paciente, ¿verdad? Ya le voy a explicar un poquito de los materiales que se utilizan para realizar el mock-up y en ello, pues, poder obtener en el paciente la aceptación del tratamiento. Las preparaciones para las caries. Bueno, entonces vemos aquí, continuando las imágenes para los laminados, como les mostré, ahora les voy a mostrar las preparaciones para las caries. Y estas, pues, cuando se realiza una carie, tiene que ser de más de 0.06 milímetros.
Esto, como les mencionaba también, las preparaciones pueden ser, con el recubrimiento palatino, tipo chamfer, o sea, un hombro angulado, ¿verdad? Entonces también podemos llevar a preparaciones hasta de 1.5 milímetros o de 2 milímetros si es necesario, ¿verdad? En los bordes incisales. ¿Qué vamos a utilizar? Estas imágenes me parecieron fantásticas del libro de Quina de restauraciones estéticas cerámicas, donde nos da una alternativa que para controlar nosotros el nivel de desgaste que vamos a realizar en el tejido dental en el segmentos anteriores, nosotros lo podemos controlar primero pues con una maqueta o un mock-up que nosotros le expuse anteriormente, luego podemos realizarlo con estas guías de silicona que nosotros hemos realizado previamente o hicimos previamente antes de realizar algún tipo de desgaste en el tratamiento, y con ello podemos ir midiendo con una sonda periodontal, bueno, en este caso está aquí vertical, pero para medir el surco gingival, pero la ocupamos también para ir midiendo los espesores que tenemos en la superficie vestibular por medio de una silicona, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer? Calibrar nuestras fresas y ver el tipo de fresas que vamos a utilizar para el tipo de preparaciones que necesitamos. ¿Qué quiero decir con esto, doctores? Miren, hay unas fresas que vienen previamente calibradas y que nosotros podemos hacer preparaciones. Pero, por ejemplo, miren esta que está indicada para el sector anterior. Esta fresa tiene como 4 partes activas en la misma punta activa que teóricamente nos dice que vamos a reproducir los surcos o el desgaste en una sola vez cuando tenemos un diente, cuando necesitamos un desgaste en el sector anterior superior. Sin embargo, pues como los dientes no son totalmente rectos, entonces pues debemos tener cuidado al emplearla porque entonces podemos generar un desgaste mayor cuando tratamos de angular la fresa para adaptarla sobre la superficie vestibular del diente. Las fresas que deben utilizarse, bueno, están según las granulaciones correspondientes a los aros que nosotros vamos a utilizar, y no debemos de utilizar más de una fresa que tenga aro rojo, ¿verdad? Entonces los aros para poder realizar ese tipo de desgastes son los aros rojos, amarillos y blancos. No excederle al verde, al azul, ni al verde, ni al negro, ni al doble banda negra, ¿verdad? Porque no lo necesitamos para realizar preparaciones de tipo de carías mayores de 1 milímetro hasta de 0.06 milímetros, ¿verdad? Existen estas fresas que son como una alternativa a estas que tienen las 4 partes activas en una punta activa, que traen solo una y vienen calibradas, ¿verdad? También necesitamos las fresas esféricas para delimitar los bordes, como ahorita se los voy a mostrar. Entonces, vamos a adentrarnos en el protocolo para una preparación para una caría de tipo indirecto, ¿verdad? Cuando tenemos una preparación para una caría indirecta, ¿qué necesitamos primero? Vamos a ir, la nata nos describe y nos describe gráficamente también los momentos y cómo debemos de ir haciendo el proceso, ¿verdad? Primero vamos a delimitar los contornos o los bordes proximales, que eso ya con una fresa, como decía anteriormente, previamente calibrada, que ya venga de fábrica calibrada, o también una fresa que nosotros vamos controlando y que la hemos calibrado previamente, ¿verdad? Para no incurrir en un desgaste mayor. Luego vamos a delimitar el contorno gingival, y es para eso que nosotros necesitamos una fresa redonda. Bueno, miren, aquí tenemos el mal ejemplo, está una fresa de aro azul, pero podemos delimitar el borde gingival con una fresa redonda, ¿verdad? Luego de tener la delimitación del borde gingival, nos pasamos a delimitar la profundidad en la superficie vestibular propiamente dicha, como les mencionaba anteriormente. Miren, esta fresa en su parte activa tiene 4 segmentos activos. Entonces, eso nos delimitaba toda la superficie vestibular de una sola vez y así emplear un desgaste. Pero ¿qué incurre esto? Podemos generar mayor desgaste porque cuando a veces no tenemos un diente que no sea muy recto, sino que vamos angulando la fresa y eso nos va a dar un desgaste no controlado. Entonces, preferentemente, como se los mostré anteriormente, pues tenemos estas fresas que ya vienen individuales y que son muy efectivas para realizar ese tipo de desgaste. Luego, pues pasamos
a la delimitación, perdón, al desgaste vestibular propiamente dicho, cuando ya eliminamos estas ranuras y unimos todas las delimitaciones que hemos hecho, ¿verdad? Continuamos con los bordes incisales para la preparación de estas carillas. Estas pueden ser mediante fresas troncocónicas o también las podemos hacer con estas fresas redondeadas que tenemos, que les mostré anteriormente, ¿verdad? Delimitamos y calibradamente lo que nosotros necesitamos reproducir, ¿verdad? Entonces ya aquí tenemos una preparación para carillas de un tejido dental que ya está listo para recibir su preparación definitiva, ¿verdad? Entonces, luego de que tenemos ya lista nuestra preparación, nuestra preparación en el tejido dental, procedemos pues a la impresión definitiva para una carilla indirecta. Y es que, ¿qué es lo que necesitamos? Empacar hilo separador. Bueno, nosotros le decimos hilo retractor, pero no es el objetivo de retraer la encía, sino más bien de hacer una separación de la encía, de la encía marginal para poder ver mejor la línea de terminación. Vamos a empacar 2 hilos. Generalmente se empaca un hilo de menor calibre en el surco, en la profundidad del surco, y luego pues ponemos un hilo de mayor tamaño en la, en la periferia, ¿verdad? O el segundo hilo. Esta pues la indicada es una técnica de 2 pasos, o ya hay algo que se llama de paso y medio, donde, donde colocamos primero la masilla pesada, y cuando está previamente polimerizada esta, se coloca la, la silicona liviana. Entonces, pero lo ideal es hacerlo con una técnica de 2 pasos. Con silicona, primero se toma la impresión para la silicona pesada, luego se hacen como descargas o, o podemos optar por colocar teflón sobre esta superficie para crear ese espacio y para que ya recibir luego el material liviano. La técnica es de dejar en el fondo del surco el hilo delgado e ir separando el hilo grueso e ir empacando o ir colocando, adicionando la silicona liviana, ¿verdad? Entonces, en las carillas indirectas, bueno, para las carillas de cerámica, es necesario hacer una provisionalización mientras después el laboratorio está confeccionando las carillas definitivas. Y es que esto nos genera una desventaja. Primero, pues, esa provisionalización no tiene retención, porque las carillas no son un tratamiento retentivo. Nosotros no generamos una carilla con fines retentivos. Pues. Entonces, estas nos da, en este libro de Quina de restauraciones estéticas cerámicas, nos da una alternativa de si son más de 2 o 3 restauraciones que se van a hacer, pues hacer unas provisionales que sean como tipo prótesis fija, digámoslo así, donde van a estar unidos y para esperar el material definitivo, ¿verdad? También pueden hacerse con resina bisacrílica. Aquí les puse una foto, que esto pues en el momento el clínico lo realiza, y esto puede llegar a durarnos un poquito más de tiempo si es si en el laboratorio pues se tardan el tiempo determinado. Bueno, entonces pues no voy a entrar a eso, solamente lo voy a decir de una manera bastante superflua. Y vamos, luego de ya tener el material definitivo, se realiza la cementación, que esto ya va a hablar la doctora Montes de cómo realizar una cementación ideal, y eso debe de realizarse bajo un aislamiento absoluto del campo operatorio, verificar que estas restauraciones empaquen bien en cada uno de los dientes, porque resulta que a veces cuando ya tenemos el material definitivo, como son el segmento anterior, el sextante anterior superior, digamos así, el sextante anterior, si no colocamos de adentro para afuera las restauraciones, puede ser que una nos vaya invadiendo el espacio, y cuando ya lleguemos al final a cementar las anteriores, pues ya no tenemos el espacio ideal. Entonces,
se requiere pues de ir verificando las áreas de contacto proximal de cada uno de los dientes y el protocolo es de cementar de adelante para atrás, ¿verdad? Entonces, primero incisivos centrales, luego laterales y caninos o premolares si es la necesidad, si es el plan de tratamiento para nuestro paciente. Se realiza un acondicionamiento para el material restaurador y también un acondicionamiento del sustrato dental. Y generalmente, como les decía, no son tratamientos que tienen retención, entonces el gold standard de este tipo de restauraciones va a ser un cemento resinoso, ¿verdad? Un cemento dual. Un cemento dual. Entonces, en la terminación, cuando ya está cementada la canilla, procedemos a la eliminación de excesos con un pincel, ¿verdad? Para evitar la acumulación de cemento en el surco gingival. Se realiza un pulido leve, claro está, con una fresa de aro blanco en el borde de la restauración para eliminar así cualquier exceso que pueda haber quedado ahí. Que nos vaya a generar algún fracaso en el tejido dental a mediano o a largo plazo, ¿verdad? O incluso a corto plazo. Realizar ese pulido y luego siempre un control radiográfico. Muchachos, miren, cuando nosotros reportamos los casos, un antes, un durante, un durante y un después, un durante y un después, pues podemos mostrarle al paciente desde dónde venimos, a dónde hemos llegado y si se cumplen los objetivos de tratamiento, ¿verdad? Entonces, es muy importante reportar por medio de fotografías un caso clínico, ¿verdad? Un caso en el que el paciente es rehabilitado en el segmento o en el sector anterior superior, ¿verdad? Entonces, pues nos vamos a la otra parte y como un protocolo para las caries directas. Primero, ¿verdad? Bueno, se hace la preparación correspondiente al tejido dental y como les decía, en este caso, este, esta reparación se hizo con una matriz palatina, como les mencioné anteriormente. Esto nos delimita los bordes y nos es muy factible y mejora la práctica para el tratamiento, nos deja una superficie palatina anatómica y acorde a la situación clínica que estamos desarrollando. Entonces, lo que hacemos primero, esto siempre debe realizarse bajo un aislamiento del campo operatorio. En el caso de que no podamos realizar la versión del dique, se hace una forma de media luna, donde eso pues abarca todo el segmento anterior superior y eso se va hacia el fondo como lo tenemos en este caso, ¿verdad? Hacia el fondo del vestíbulo y por palatina, ¿verdad? Entonces se realiza un pulido coronal con bicarbonato y agua antes de realizar la preparación del diente, claro, se selecciona el color, es necesario registrar el color por medio de una fotografía y también en blanco y negro para ver el valor del color, ¿verdad? Para ver si tiene mucho valor o tiene poco valor en el color, el brillo, ¿verdad? La preparación dentaria, como les decía, pues se realiza una preparación acorde a la necesidad o el caso clínico que nosotros tenemos en ese momento y se realiza el acondicionamiento del sustrato dental. eh, que con ácido fosfórico, bueno, eh, su respectivo adhesivo y pues luego vamos adicionando a la estratificación, ¿verdad? Siempre dejando y limitando aquellos aspectos que le dan naturalidad al diente. Luego de que ya agregamos las capas de dentina, de esmalte, delimitamos los bordes, creamos áreas de sombra, de luz en el diente, la microtextura, la macrotextura que nos ayuda a reflejar la luz cuando el diente recibe la luz y a emitirla. Esto también se realiza con fresas de aro blanco para realizar el pulido y la terminación, también fresas multilaminadas que nos van a dar un resultado satisfactorio finalizado, ¿verdad? Entonces, como les decía, se forman estos ángulos para poder delimitar las áreas de sombra de luz, una cara vestibular real y una cara vestibular aparente, delimitarlos y hacer el contorno de estos para luego ser pulidos y puedan tener una superficie lisa, brillante y
y estéticamente aceptable, ¿verdad? ¿Cuál es la finalidad del contorneado del pulido? Primero, pues disminuye la acumulación de placa dentobacteriana, puesto que al estar rugoso, pues vamos a tener mayor acumulación de la misma y esto nos va a ayudar, nos va a llevar al fracaso de la restauración. En otros de los casos, pues también nos ayuda a prevenir la irritación gingival por lo mismo, ¿verdad? Que no se vaya a dar la acumulación de placa dentobacteriana, evita el cambio de color por medio de los pigmentos que el diente recibe, ¿verdad? Entonces, ese pulido, ese brillado nos va a ayudar a que esa coloración de los alimentos pues no llegue tan directamente a nuestro diente y que pueda ser fácilmente removido con la limpieza o la higiene bucal, ¿verdad? Entonces, para los tejidos dentales, para cuidar y conservar bien las estructuras dentales y los tejidos dentales, ¿verdad? Entonces, también otra finalidad, pues, es la integración del material restaurador sobre el diente y sobre los demás dientes, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante de que no se mire la parte donde está el material restaurador y que se mire la parte del diente agregada. Entonces, no estamos logrando armonía o no estamos logrando naturalidad en el diente, sino que estamos aportando ahí en la acumulación de todo lo que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aquí. Los materiales que necesitamos, como les decía, o sea, de base de ley en operatoria dental, siempre en restaurativa, siempre con su aislamiento absoluto, o sea, nada que no podemos realizar el aislamiento absoluto, siempre debe de aislarse, ¿verdad? Porque cada vez que nosotros no aislamos, estamos corriendo o estamos aceptando el 50% del éxito en el tratamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener luego fallas adhesivas, vamos a tener contaminación y eso pues el paciente luego lo va a agradecer muchísimo, ¿verdad? Los materiales, las resinas que se deben utilizarse, pues esas son a elección del operador. En este caso, pues yo les presento una resina nanohíbridas, ¿verdad? Que son de Empress Direct, que tienen una gama de colores y que nosotros podemos reproducir todos aquellos aspectos de naturalidad como dar translucidez, generar lóbulos. También tenemos los tintes que nos van a ayudar a caracterizar aquello que el paciente tiene específico en un diente que necesitamos reproducirlo en el diente contralateral, que me parece que es lo más difícil cuando nosotros tenemos un diente natural y que necesitamos reproducir esa misma anatomía en el diente contralateral, ¿verdad? Entonces, podemos auxiliarnos de estos tintes para poder caracterizar los tejidos dentales. Las espátulas tienen que ser espátulas para dientes anteriores. Debemos de utilizar pinceles, estos pinceles alargados o puntiagudos que son para los tintes y los planitos que nos ayudan más para las superficies lisas como vestibular y incisales, ¿verdad? También, como les mencionaba ya, las fresas y los sistemas de pulidos, esos deben de ser puntas de goma, ¿verdad? Y también esos cepillos de pelo de cabra. Estos son pulidores que lo podemos acompañar de unas pastas, dependiendo del grosor de las micras de las pastas, podemos utilizarlos y no son muy efectivos para dar un resultado brillo y de resaltar la microtextura del tejido dental. ¿Para qué? Para reflejar la luz adecuadamente y que cuando nosotros veamos sonreír a nuestro paciente, pues que eso sea armonioso y aparte pues que nos dé una estética satisfactoria. Si vamos a utilizar resinas de alta gama, pues necesitamos una unidad de polimerización de alta gama, ¿verdad? Entonces, utilizar una buena lámpara, ¿verdad? Para que eso ya no voy a describirla porque es un tema aparte. Y pues nuestro sistema de acondicionamiento para el sustrato dental cuando necesitemos realizar una caries directa de resina compuesta. Nuestro ácido grabador, nuestro ácido fosfórico, pues y también el sistema adhesivo, ¿verdad? Que esté acorde al sustrato a tratar. No quiere decir que el que esté poniendo aquí es el que se va a realizar todo siempre para una caries directa, no, sino más bien que es cuando nosotros tenemos diversas situaciones clínicas a emplear, entonces vamos
vamos a realizar la selección de nuestros adhesivos, o de nuestros adhesivos, ¿verdad? Y el ácido grabador. Y la técnica de ácido grabador. Bueno, entonces vamos a pasar al último subtema en esta mañana. Entonces vamos a hablar un poquito del aclaramiento dental y vamos a definirlo. Entonces, en Nostroza, el libro de Nostroza de Estética y Odontología Restauradora nos dice que esta pues es una alternativa moderna. Ya vamos a ver un poquito de la historia y qué tan moderna es, cómo ha ido evolucionando y pues que aparte es conservadora, que nos ayuda a resolver aquellas anomalías cromáticas en los dientes. Miren, aquí quiero darles un dato muy interesante y es que nosotros pues nos referimos al aclaramiento como blanqueamiento dental. No quiere decir que está mal decirle blanqueamiento, pero el término ideal clínico pues es aclaramiento, porque lo que nosotros necesitamos es aclarar en tonos. Sí hay una diferencia no muy marcada en cuanto a terminología, pues cuando nos referimos nosotros clínicamente al blanqueamiento cuando se produce una deshidratación inicial en el tejido dental y pues el aclaramiento es lo subsecuente, es decir, cuando ya el color se torna estable, ¿verdad? Cuando ya reduce los tonos de blanco. Entonces les dejo ese dato para que cuando nos vamos a referir clínicamente, vamos a decir que es un aclaramiento, porque cuando nos dice blanqueamiento, o sea, solo le quitamos amiento y ya decimos, bueno, es un diente blanco, me va a quedar blanco. Entonces, hay que ser siempre sinceros en la naturaleza del diente, pues es blanco amarillento, no podemos tener un tono de blanco, blanco pared o blanco, voy a decirlo, blanco toilet, como le dicen algunos de los pacientes, no es lo que nosotros vamos a lograr de una manera natural. Entonces, ¿cómo nos vamos a referir a este tipo de procedimiento como aclaramiento dental? ¿Verdad? Entonces, vamos a ver un poquito de la historia y vamos a comenzar en el siglo XIX con Chaplain, donde él utilizaba ácido oxálico, dióxido de hidrógeno, cloro y luz ultravioleta. Sin embargo, este autor no reportó casos favorables para lograr un aclaramiento dental. Pasado al 1895, con Westlake, describió el peróxido de hidrógeno y el éter, reportando algunos éxitos, pero sin embargo, pues no fue aplicable por un largo tiempo. Abbott en 1918 introdujo el peróxido de hidrógeno al tejido dental, utilizando también luz de alta intensidad que acelera el blanqueamiento. Sin embargo, tampoco reportó casos de éxitos a largo plazo, ¿verdad? Pearson, por su parte, introdujo el aclaramiento interno por medio del peróxido de hidrógeno en 1958. Reportó casos de éxito, sin embargo, no se estableció como tal como un blanqueamiento dental, ¿verdad? Luego pasa a Parkins y Cohen con el peróxido de hidrógeno para el blanqueamiento externo y lo utilizaban con calor. Sin embargo, en este mismo tiempo, Robertson y Melfi en 1980 hicieron un estudio donde comprobaron que la técnica de Parkins y Cohen de peróxido de hidrógeno y calor, pues causaban irritación pulpar. Luego, tiempo después, en 1989, de Highwood y Heyman utilizaron el peróxido de carbamida y obtuvieron resultados favorables que en 1990 se hizo un estudio in vitro y pues se obtuvo que no alteraba la irritación pulpar y que en 1994 fue aceptado por la Asociación Dental Americana y se obtuvo el sello de aprobación. En el 2000, pues ya Reito nos introdujo con el aclaramiento láser, y lo que ahora en la actualidad pues tenemos es la incorporación de agua, de nitrato de potasio, de
para evitar un poco la sensibilidad con el peróxido de hidrógeno, y también tenemos a bajas concentraciones, ¿verdad? E intermitentemente. Bueno, entonces, algunas alteraciones del color, de algunas etiologías o algunas causas en las alteraciones del color, del color en el tejido dental. Primero vamos a hablar que esto pues afecta en la apariencia en el tejido dental y en la presentación de los pacientes. Puede afectar a uno o más dientes, dependiendo del tipo de afección que tenga. ¿En qué difiere esto? Va a diferir en la causa, como les mencionaba, en la apariencia en el paciente, si es extensa, si es localizada, si es generalizada, la posición, y también si es qué tan severo es, si nos enfrentamos a un caso leve de alteraciones en el color, o pues son alteraciones muy marcadas, son alteraciones que nos van a hacer buscar alternativas o soluciones mayormente invasivas. Estas se clasifican, las alteraciones del color se clasifican en intrínsecas, extrínsecas, y también están las combinadas, ¿verdad? En las intrínsecas podemos tener alteraciones localizadas, podemos tener alteraciones generalizadas en uno o más dientes, como les mencionaban, y además pueden adoptar este color previo a la erupción, como en problemas como por ejemplo en la dentinogénesis, la fluorosis y las manchas por tetraciclinas. Pero también pueden ser posteruptivas cuando hay un proceso de necrosis, el diente pues cambia de color, se torna un poco grisáceo, y también cuando hay algún tipo de traumatismos y se ha roto el paquete vasculonervioso en la zona apical, y pues esto ahí lleva a una descomposición de la hemoglobina, y eso pues torna un diente rosado, ¿verdad? En estos casos, cuando son lesiones intrínsecas de tipo posteruptivas. En las lesiones, en las alteraciones del color extrínsecas, pues también puede darse por los alimentos, por los colorantes, por las bebidas carbonatadas, el tabaco, las bacterias cromógenas, algunos químicos como por ejemplo el uso indiscriminado de las soluciones de gluconato de clorhexidina, que lo dejamos por varios tiempos y eso nos genera alguna pigmentación. Eso va a depender y va a variar según la rugosidad que la lesión presente, dónde esté localizada, si en una superficie lisa o una superficie con surcos, la higiene oral del paciente, la capacidad buffer de la saliva y la presencia o no de grietas que nosotros podamos tener en nuestros tejidos dentales, en nuestros pacientes. Y también tenemos las lesiones combinadas. Ojo aquí que necesitamos determinar dónde es, ¿verdad? Porque cuál es, y si está combinada, determinar qué vamos a realizar de tratamiento para una intrínseca y qué vamos a realizar para una extrínseca. ¿Pueden estar presentes las dos en un mismo paciente? Sí. Podemos tratarlas de diferentes maneras, pero lo importante, lo que aquí nos va a ayudar es el diagnóstico. Vamos a diagnosticar cuál es la causa primero, como para poder ejecutar un tratamiento. De eso va a depender el éxito de este tipo de alteraciones cromógenas que estén dando en el tejido, que se vayan a estar dando en el tejido dental, ¿verdad? Esto es sacado también del libro de Nostroza, de Dentología Restauradora. Así que ahí pueden encontrar el capítulo como para ampliar un poquito más esa información. En las contraindicaciones en pacientes que tienen hipersensibilidad dental, como por ejemplo en aquellos pacientes que no toleran algún cambio de temperatura brusco y que siempre andan con ese tipo de sensibilidad, no son candidatos en realizar algún tipo de aclaramiento dental, porque por sí el aclaramiento genera una sensibilidad transitoria, ¿verdad? En el que se genera una sensibilidad en un tiempo posterior al aclaramiento, cuando ocurre esa deshidratación en el diente. Cuando hay una fluorosis severa o unas manchas por tetraciclina, y tenemos unas imágenes muy específicas y muy
características. Y también cuando tenemos dientes con cámaras pulpares amplias o que son pacientes muy jóvenes, por eso pues lo recomendado es a partir de los 18 años que puedan realizarse este tipo de tratamientos estéticos en las lesiones cariosas que estén muy profundas. ¿Por qué? Porque eso no va a llegar el calor y va a generar una irritación pulpar o una respuesta pulpar no apropiada, ¿verdad? O lesiva para el tejido dental. Algunas indicaciones que podemos tener para el aclaramiento dental. Primero, pues en dientes oscurecidos por la edad, que pueden ser tratados y pues puede mejorarse ese tono de blanco en los pacientes que ya son un poco más adultos, ¿verdad? En los dientes que son naturalmente oscurecidos, que vienen en esas tonalidades, podemos mejorar un poquito el color. En aquellas pigmentaciones extrínsecas, de como se los mencioné, mejorar también los hábitos en el paciente y pues dar un mantenimiento, ¿verdad? No solamente hacer el aclaramiento y chao al paciente, sino que hay que darle un seguimiento para poder tener un caso de éxito clínico, ¿verdad? Para este tipo de tratamientos cosméticos. Y en el caso de la fluorosis de tetraciclina, pero grado 1, como lo refiere la literatura. Sin embargo, ellos nos dicen que debemos de valorar la situación, ver y diagnosticar para luego poder ejecutar un plan de tratamiento, ¿verdad? Y luego también está previo el tratamiento restaurador. En el caso de que si vamos a realizar algunas caries o algunos laminados dentales, como anteriormente se los expuse, donde nos decía que nosotros podemos realizar unas sesiones de aclaramiento previo a un tratamiento de laminado cerámico. ¿Por qué? Para dejar un color uniforme y para poder dar mayores resultados estéticos en el paciente, ¿verdad? Esto puede realizarse y en este caso vemos aquí algunas indicaciones, en las indicaciones algunas imágenes donde tenemos unos dientes oscurecidos naturalmente y en estas pues son manchas por la nicotina, en el caso de los pacientes fumadores, ¿verdad? Bueno, entonces aquí, a grosso modo, lo que necesitamos entender en estos momentos, que los agentes aclaradores o como blanqueadores o como les decimos, los blanqueamientos dentales, esta es la química de los blanqueamientos dentales. Así explicada a grosso modo, para una manera bastante entendible y como en nosotros, esta imagen, este cuadrito lo pueden encontrar en el libro de Nostroza. Está explicadito, así ahorita se los voy a dar de una manera a grosso modo y que es bastante entendible, que es lo que necesitamos a ese nivel entender de los agentes aclaradores. Primero, pues la química de estos blanqueadores pues son un vehículo de los radicales libres de oxígeno, ¿verdad? Entonces, que debido a esto, a la inestabilidad y a la permeabilidad de la estructura dental, ¿verdad? Esto pues se difunde a través del esmalte, a través de la dentina y esto puede actuar en la fase orgánica o en la parte orgánica, actúa en la parte orgánica de estas estructuras cromógenas para poder generar el proceso de oxidorreducción. Aquí ustedes vemos el H2O2, eso significa peróxido de hidrógeno, esto se difunde a través del esmalte de la dentina y descompone las cadenas y las libera, las hace cadenas más simples, más sencillas y eso ayuda a descomponer las cadenas para poder eliminar los agentes cromógenos por el efecto de oxidorreducción. Así de simple, necesitamos conocerlo de esta manera como para ver cómo actúan en el tejido dental de una manera bastante simple sin meternos mucho en fórmula, ¿verdad? Entonces, para los agentes aclaradores, podemos tener la técnica casera o técnica en casa, como lo denominamos, y esto pues es una forma activa de peróxido de hidrógeno que va a estar dado en diferentes concentraciones. Mírenlo acá. Tenemos concentraciones de peróxido de hidrógeno desde 6% a 10% o de peróxido de carbamida de 10 hasta 20%. Estas concentraciones son aplicadas
en un determinado tiempo según la necesidad y la observación en el clínico, el diagnóstico y el plan de tratamiento que se tenga para el clínico, ¿verdad? En ese momento. ¿Qué quiero decir con aplicación? ¿Por cuánto tiempo y por cuánto tiempo va a ser realizado? Pueden ser sesiones diarias de 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, en un total de 4 horas, máximo 6 horas en el día, eh, por un tiempo de 2 semanas, de hasta 6 semanas, para poder, eh, para poder tratar con agentes aclaradores de este tipo, ¿verdad? Entonces, como estas bajas concentraciones son aplicadas en largos periodos de tiempo, entonces esto nos da una efectividad en el tratamiento. También pueden estar combinados luego de un aclaramiento en el consultorio o en oficina, como le decimos, pero eso pues es una cosa aparte y va a depender del diagnóstico que nosotros vamos a efectuar en nuestros pacientes y de la necesidad de tratamiento que le vamos a ofrecer a nuestros pacientes. Aquí vemos algunas de las marcas. Bueno, el único que no he visto aquí es el de Zoom, el de Philips, pero los demás pues están comercialmente disponibles aquí en nuestro país, que son muy efectivos. Ya les voy a explicar, algunos vienen con sus guardas o sus fundas prefabricadas y que se adaptan al tejido dental, y otras pues hay que fabricarlas. Ya les voy a mostrar aquí un paso a paso de cómo debe de fabricarse. Entonces, bueno, aquí está. Y vemos que primero necesitamos unas impresiones de alginato, unas impresiones simples de alginato desde los arcos superiores e inferiores, en el caso de que se vaya a realizar el aclaramiento dental casero, en los dientes superiores e inferiores respectivamente. Estos deben de ser vaciados. Bueno, me imagino que esto ustedes ya también lo realizan. Deben de ser vaciados con yeso piedra, o yeso extra duro, puede ser de cualquiera de los dos, y luego de fabricar los modelos, estos son llevados a la termoplastificadora y se coloca aquí una lámina que es una lámina de acetato, que estos blanqueamientos traen, o ustedes lo consiguen también por aparte, y eso se confeccionan estas guardas o estas férulas, y ellas son recortadas hasta 0,2, perdón, hasta 2 o 3 milímetros después del contorno gingival. ¿Alguien me está hablando? Bueno, no. Entonces, esas son recortadas al contorno gingival 2 o 3 milímetros posterior, para que ahí es donde se va a alojar el aclaramiento dental, ¿verdad? Y es fácil de aplicar para el paciente. Pueden ser recortadas con tijeras, también con bisturí. Sin embargo, pues hay que tener mucho cuidado, porque luego de que se rasgan, ya no va a tener fuga por ese lado, y aparte de eso, pues nos va a hacer deficiente el aclaramiento en esas zonas. Se le entrega al paciente sus dos férulas o guardas o fundas, del superior e inferior, y las jeringas que nosotros necesitamos saber. El paciente va a aplicar prácticamente una gota en la superficie vestibular de cada uno de los dientes, y esto lo va a llevar a su boquita, ¿verdad? Entonces lo va a mantener ahí. Las indicaciones de uso: utilizarlas, como le decía anteriormente, durante el día, o incluso hay unos autores que recomiendan en la noche, mientras el paciente duerme, ¿verdad? Pero la indicación más estable es utilizarlas durante el día, ya sea 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, o hasta un máximo de 6 horas por el día, de 6 horas al día, y pues un periodo máximo de 2, incluso hasta 6 semanas, ¿verdad? De este tipo de tratamientos, para poder controlarlo, y siempre asistir al paciente a controles para disminuirlo, verificar la sensibilidad, ver cómo el paciente lo está aplicando, si el color va uniforme, si va en todos los dientes, o si se está llevando a cabo de la manera correcta por el paciente, ¿verdad? Porque si lo está haciendo un día sí, un día no, pues entonces no va a haber una efectividad, y el paciente pues luego nos va a reclamar a nosotros que nuestro tratamiento no tuvo efectividad. Entonces, ¿qué necesitamos? A que el paciente asista a sus controles. Los controles
pueden ser determinados por semana, pueden ser determinados a las 2 semanas, a los 15 días, para siempre estar puntualizando, verificando la sensibilidad, que es muy importante, si disminuimos o incluso podemos aumentar el porcentaje de la gente aclaradora, ¿verdad? Y hay algunos de los casos, bueno, algunos clínicos no utilizan, pero algunos otros que sí, y es de la necesidad o poder fabricar reservorios en el tejido dental. ¿Cómo se hace eso? Luego de que nosotros obtenemos nuestro modelo de trabajo, sobre las superficies vestibulares que necesitamos enfatizar, en el tejido dental, ¿verdad? El aclaramiento, podemos colocar barrera gingival, que esto lo que va a hacer, generar un espacio en la férula, en la guarda cruzada o en la funda, para que ahí se aloje el blanqueamiento dental, ¿verdad? No demuestra que el hacer reservorios va a dar una técnica más efectiva y de mayor blancura que, que las férulas o las fundas que no tienen. Simple y sencillamente es un criterio clínico que puede tomarse en cuenta para poder tener la mayor cantidad de agente aclarador por un máximo de tiempo sin que éste pueda deslizarse o desplazarse a las superficies de los tejidos blandos, ¿verdad? Entonces esto se deja más que todo a criterio del clínico o del operador para poderlo realizar. ¿Listo? Entonces nos vamos para el aclaramiento en el consultorio. Yo creo que, bueno, ya estamos 8:40. 8:33. Bueno, entonces el aclaramiento en el consultorio. Este pues es un uso profesional, incluso es de uso externo. Claro está, el clínico lo realiza y debe ser con un diagnóstico correcto. Es decir, que el clínico observe que con un aclaramiento podemos tener resultados estéticos partiendo de la causa de la alteración en el croma del tejido dental o del paciente que necesitamos modificar, ¿verdad? Entonces, partiendo de un diagnóstico correcto, se le explica al paciente y luego es llevado por el diagnóstico a un consentimiento, a la firma de un consentimiento informado donde se le puede explicar al paciente algunas contraindicaciones, algunos eventos que pueden realizarse durante o después del tratamiento y que vamos a poder tener ese consentimiento por parte del paciente, ¿verdad? Antes de aplicar el agente aclarador es necesario realizar un pulido coronal o una profilaxis dental, como le llamamos nosotros, pues con bicarbonato de sodio y agua para limpiar y eliminar toda saliva mucosa que esté adherida a las superficies dentales, o eliminar aquellos residuos de placa dentobacteriana en aquellas zonas donde nosotros necesitamos removerlos y aplicar el agente aclarador, ¿verdad? Es importante, doctores, tener fotografías de registro. Las fotografías de registro deben realizarse y ser tomadas antes del tratamiento, ¿verdad? Verificar con una guía de colores, ponerle una guía de color al lado en los dientes del paciente, y eso pues nos va a reflejar en el color que el paciente inició con nosotros. Es importante que no coloquemos barrera gingival antes de la fotografía de inicio o de registro inicial. ¿Por qué? Porque la barrera gingival, cuando son barreras que tienen un color azul que nos va a hacer resaltar el diente y que nos va a dar un tono o un color más blanco, ¿verdad? No es el objetivo de hacerlo siempre, ese es un error que nosotros cometemos, de tomar la fotografía, debe ser tomada antes de aplicar la barrera gingival. Entonces, tomamos la fotografía de registro, verificando el color según la guía de colores, y luego se coloca la barrera gingival, se aplica desensibilizante. Ya les voy a mostrar un artículo que nos dice que la aplicación de desensibilizantes antes del tratamiento de aclaramiento dental pues nos va a dar unos resultados efectivos en cuanto a la comodidad del paciente para esa sensibilidad posoperatoria cuando exista una deshidratación, ¿verdad? En el diente, que es algo transitorio y es algo que puede darse en los pacientes que ya sufren de sensibilidad o que no tienen ninguna sensibilidad, ¿verdad? Antes del tratamiento.
Luego se procede a la aplicación del aclaramiento dental. Ya les voy a mostrar unas imágenes de los pasos que les estoy diciendo ahorita mismo. Se aplica el aclaramiento dental y es necesario, muchachos, mirar las indicaciones del fabricante, porque hay unos aclaramientos en el consultorio que pueden ser aplicados durante 15 minutos, tres aplicaciones en una misma sesión, o incluso hasta 4 o solamente 2, pero también siempre hay que verificar la sensibilidad del paciente y la respuesta al tratamiento, ¿verdad? Pero es necesario mirar el modo de uso, porque son diferentes. A unos vienen en automezcla, a unos vienen que nosotros necesitamos mezclarlos, otros ya vienen en 2 botecitos y otros ya vienen en 2 jeringuitas, donde tiene una parte el activador y luego el espesante. Bueno, entonces hay que mirar las indicaciones del paciente y hay que ver, perdón, las indicaciones del fabricante, y hay que mirar el modo de uso para poderlo aplicar correctamente en nuestro paciente. Y entre sesión, ¿verdad? Entre aplicación y aplicación, perdón, debe de existir un buen lavado para que no queden residuos de esa primera aplicación y así hacer efectivo una segunda aplicación. Hay que realizar un pulido coronal, ¿verdad? En la literatura refiere que ese no altera el color ni los resultados, pero sin embargo, pues puede dar un mejor brillo inicialmente, ¿verdad? Y se termina con una fotografía de finalización. Estos pues vienen como peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida en concentraciones de hasta 30 o 45%, en 35 de algunos, y eso lo vamos a ver según la marca que estemos utilizando y la necesidad de nuestro paciente. Vamos a ajustar el blanqueamiento a la necesidad de nuestro paciente. Si necesitamos un pH, un aclaramiento con un pH base, un pH neutro, bueno, ahí según la necesidad que nosotros tenemos en nuestros pacientes, porque algunos aclaramientos pues tienen pH de 5.2, que ese ya no es el recomendado, donde podemos observar que genera, bueno, hay una literatura que nos refiere que luego de tener un aclaramiento dental por debajo de 5.2 en el pH, nos va a generar alteraciones en la estructura del esmalte y aparte de eso va a generar una sensibilidad postoperatoria eh, mayor, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante aquí, que altera la superficie o la estructura dental del esmalte, ¿verdad? Entonces, ¿qué es los materiales que necesitamos? Las barreras gingivales, pues hay de diferentes marcas. Tenemos el de Ultradent, los de Ultradent que son el Ultradent que tenemos, el Blockable Resin, también el Opaldam, son muy estables, tienen este color que les digo que es necesario para verificar si no nos queda ningún espacio entre el diente y la encía, pues para que no haya fusión de y pues pueda generar alguna irritación en el tejido gingival. También tenemos la de Angelus, es una barrera gingival de Angelus que es muy efectiva también, y pues la de la SDI. Los retractores de los carrillos, está que se llama Optragate. Este es muy efectivo, muy bueno, que nos va a ayudar a retraer los carrillos durante el proceso del aclaramiento dental. Y que es de la casa fabricante Ivoclar Duadent, y también tenemos los retractores convencionales que son los de en forma de mariposa, bueno, que yo lo uso mucho y a mí me parece muy, muy bien. Y tiene 5 puntas, tiene una adicional a que es muy importante, y es que aquí se aloja la lengua, entonces esa no la deja pasar para poder, cuando el paciente está tragando, pues es inevitable controlar a veces esas reacciones o esos reflejos involuntarios del paciente, y pues ahí se va a alojar la lengua y la va a detener cada vez que el paciente la quiera empujar hacia adelante, ¿verdad? Y retrae el labio superior, inferior y los carrillos, ¿verdad? Y las comisuras labiales y la lengua. Entonces aquí está los pasos de las indicaciones que les mencionaba anteriormente. Aquí comienza con el número 3, pues porque este es de una casa fabricante de Ultradent, ¿verdad? Que nos ofrece el aclaramiento en consultorio, el tipo Bost. Y pues, como les decía, tomar una fotografía previo al tratamiento. No es lo recomendable que siempre, que aunque sea un retractor de carrillos, pues
tenga color, porque eso nos altera el color del tejido dental. La barrera se aplica en el contorno gingival de los dientes a que necesitamos realizar el aclaramiento dental, y en cada uno de los dientes, cada uno de la barrera gingival asociada al tejido dental, debe de ser fotopolimerizada con una unidad de polimerización, ¿verdad? Por mínimo 5 segundos a 10 segundos, ¿verdad? Cada una de esas para que pueda ejercer un efecto de bloqueo y que el aclaramiento no pase más allá del tejido dental. Debe cubrirse hasta 0.5 milímetros con la barrera gingival para que no vaya a existir alguna irritación o daño en la encía, ¿verdad? En el tejido gingival. Para el tejido gingival. Luego, procedemos a la aplicación del aclaramiento dental propiamente dicho. Aquí pues podemos ver una imagen donde han venido desde atrás para adelante aplicando el aclaramiento dental. Sin embargo, se ha demostrado clínicamente que se ha demostrado científicamente que lo que necesitamos es aplicar primero en la zona de caninos, porque son los que tienen mayor volumen, mayor espesor y los que tienen una coloración mayormente pigmentada. Luego nos vamos a pasar a los dientes premolares, luego, perdón, incisivos centrales, luego en los premolares, luego vamos a pasar a los laterales y luego pues en los molares, si es el caso que necesitemos, ¿verdad? Cada una de las sesiones podemos hacer hasta un máximo de 3 aplicaciones en la misma sesión. Es muy válida y eso nosotros podemos ver según los minutos que necesitamos dejar cada una de las aplicaciones de blanqueamiento en nuestro paciente y ver las indicaciones y el uso mediante el fabricante, ¿verdad? ¿Qué nos dice el fabricante? ¿Qué es lo que necesitamos aplicar en nuestro paciente? Y según eso vamos a hacer la remoción del mismo. Pues la remoción nos decía que con un chorro de agua, aire, ¿verdad? Pero pues se nos es bastante factible y mejor fácil, es mejor adaptado cuando con el eyector nosotros pues le quitamos la punta, esas ranuritas que traen y dejamos una sola boca. Eso nos va a permitir succionar la mayor parte del agente aclarador de forma uniforme, valga la redundancia, uniformemente. Entonces, eso nos ayuda y luego pasar unas turbinas de algodón húmedas o ya sea con un chorro de agua, aire y estar pendientes de succionar los restos porque eso que no llegue a los tejidos blandos para que no vaya a generar irritación. Luego de las aplicaciones que el paciente ya se le hayan realizado, de las aplicaciones en una misma sesión, se retira la barrera gingival. Esto debe ser realizado mediante un explorador o una cucharilla que nos permita remover el tejido, la barrera gingival del tejido dental, ¿verdad? Sin causar molestias, ya sea en el tejido blando o de pasar el explorador sobre el tejido dental y eso pues genera sensibilidad. El paciente pues, en un momento llega a tener sensibilidad cuando nosotros pasamos muy fuertemente esos instrumentos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Luego vamos a reflejar en una fotografía clínica el resultado posterior al tratamiento dental, ¿verdad? Entonces, siempre reflejen el día que lo realizan, el estado inicial, el estado final. Siempre se hace un archivo de eso para poder ver los cambios en el paciente y poder demostrarle al paciente que el tratamiento lleva un tipo de efectividad o es efectivo. Entonces, aquí les voy a mostrar una serie de casos clínicos, una serie de artículos o de bibliografía que ha sido publicada y que es muy válida para ese tipo de procedimientos cuando vamos a realizar. Ustedes me imagino que en algún momento pues han visto que al aclaramiento en consultorio se les colocan unas lámparas externas por determinado tiempo, ¿verdad? Entonces aquí les traje este artículo donde nos habla del Marán y colaboradores. En el año 2018 nos regalan este artículo donde nos hablan del aclaramiento dental en el consultorio utilizando lámpara versus no utilizándola. Es una revisión sistemática y un metaanálisis donde se llegó a la conclusión donde nos habla de que la activación del gel blanqueador en el consultorio con luz no parece mejorar el cambio de color ni afectar en la sensibilidad dental independientemente de la concentración de peróxido de hidrógeno que se esté utilizando. Es decir, que
que no nos va a llegar a tener resultados mayores o resultados exitosos si si utilizamos lámparas de que no la utilicemos, ¿verdad? Estas lámparas extraorales que son manejadas en el consultorio. De hecho, una vez leí en una indicación de un aclaramiento que compré que decía que si nosotros queremos apantallar a nuestro paciente, pues podemos utilizar estas lámparas, pero lo que generan son calor. El calor nos va a llegar hasta una irritación pulpar. De ese artículo sí se los debo, donde nos dice que incluso estas lámparas por un tiempo prolongado nos pueden llegar a generar alguna irritación en el tejido pulpar, ¿verdad? ¿Qué es relevancia clínica aquí? Que comercialmente pues se afirma que el blanqueamiento en el consultorio asociado a la luz pues mejora y acelera el cambio de color y pues como lo vemos en este estudio no muestra diferencias significativas de mejoría. Bueno, casi se nos va a terminar el tiempo, así que vamos un poquito más rápido. Y los que le mostré anteriormente, unos desensibilizantes. Y este artículo nos habla de la evaluación de la eficacia del nitrato de sodio y del nitrato de potasio, perdón, y el del fluoruro de sodio para los desensibilizantes durante el tratamiento de blanqueamiento dental. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de estos autores de Wan en el 2015, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo que tenían que tener en esta revisión sistemática y metaanálisis? Metaanálisis que nos evaluaba la eficacia del nitrato de potasio y del fluoruro de sodio como agentes desensibilizantes durante el blanqueamiento, incluso antes del mismo. En las conclusiones de estos autores nos decían que este nitrato de potasio y el fluoruro de sodio pues nos reducen la sensibilidad considerablemente en nuestros pacientes. Antes de ser aplicado el blanqueamiento propiamente dicho. Entonces, en la importancia clínica, pues este desensibilizante se usa ampliamente para tratar la sensibilidad dental, no solamente posterior, bueno, de hecho se demuestra que posterior al blanqueamiento es menos efectivo que poder realizarlo antes del blanqueamiento en la misma sesión de aplicación de aclaramiento dental. Bueno, entonces para ir terminando, algunas de las indicaciones posoperatorias del blanqueamiento dental, primero recomendarle al paciente una muy buena higiene oral, ¿verdad? Recomendarle un cepillo idóneo, si hay que cambiar el cepillo, las pastas evitar o disminuir los alimentos que tengan muchos colorantes, como por ejemplo las bebidas carbonatadas, los dulces, todo eso que nos pigmente y como los quedan muy permeables, entonces eso también puede generarnos un efecto indeseable para cuando nosotros vamos a aplicar un agente aclarador, un agente blanqueamiento o aclaramiento dental. Estas pastas, pues las pastas que se le ofrecen posterior al aclaramiento dental deben de ser de uso intermitente. ¿Qué quiero decir con esto? Que estas pastas van a ser, si el paciente tiene una higiene de 3 veces al día, 4 veces al día, deben de ser utilizadas intermitentemente con su pasta normal de uso cotidiano o de uso diario. Hay que tener cuidado con estas pastas y de verificar de que estas no sean muy abrasivas, porque lo que hacen entonces es rayar el diente. Hay unas pastas que son muy buenas, que son para mantener el aclaramiento. No quiere decir que le va a ayudar a mejorar el aclaramiento, sino que va a mantener el tono de blanco que ha dejado el aclaramiento dental en el consultorio o el aclaramiento dental casero, ¿verdad? Y pueden realizarse retoques de aclaramiento dental de uso profesional, sí, luego de pasados de un primer aclaramiento de 15 días. Puede realizarse un segundo aclaramiento si el paciente lo refiere y si las condiciones clínicas en el mismo pues son favorables para poder efectuar un tratamiento de este tipo, ¿verdad? Entonces eso va a quedar sujeto a lo que el operador haya observado en situaciones clínicas y la necesidad del paciente, ¿verdad? Las expectativas que el paciente debe cumplirse, que el paciente tiene, perdón. Bueno, entonces vamos a llegar aquí a las conclusiones.
Siempre recomendarles, muchachos, en las conclusiones importantes, primero es valorar cada caso clínico, ¿verdad? Verificar la causa de cada caso clínico, lo que necesitamos, ¿para qué? Para así poder llegar a un determinado tratamiento y poder hacer efectivo algún tratamiento en nuestros pacientes, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos el correcto diagnóstico, vamos a tener un correcto tratamiento. Y de ese correcto tratamiento va a surgir un paciente satisfecho, ¿verdad? En su aspecto dental, en tanto a cosmética se refiere. ¿Cuáles otras de las conclusiones aquí, muchachos? Que hay que mantener el tejido dental sano la mayor parte como sea posible, es decir, de no ser invasivos o hacer destructores del tejido dental cuando no es necesario. Hay que mantener el tejido dental sano, conservarlo, preservarlo y utilizarlo de la manera favorable cuanto más tiempo sea posible y que sea para mantener un tratamiento estable en el tiempo y así pues mantener la salud bucodental. Los controles periódicos clínicos y radiográficos no deben de perderse. Es importante que el paciente esté asistiendo a sus controles clínicos, a sus controles radiográficos anuales, pero los controles periódicos clínicos deben de ser entre más cortitos, pues el punto es de mantener al paciente libre de todas aquellas causas irritantes en el tejido dental, como la placa bacteriana, la acumulación de cálculo. Entonces, ¿qué nos va a llevar esto? A tener unos buenos resultados, ¿verdad? Entonces, vamos a concluir con esto. De estos 3 subtemas, estamos a las 8:53 ahora. Entonces, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Yo les agradezco mucho por la atención. Espero que no se hayan dormido y que estén todos ahí. Ah, hola, doctor. Ya acabamos. Ya vi. No sé, bueno, si hay alguna pregunta, bueno, ya creo que no había nada escrito en el chat, así que no creo que haya algo. Si hay alguna cuestión, pues pueden ustedes con mucho gusto en el foro hacer su pregunta y bueno, y ahí yo se las hago llegar a la doctora para que se las conteste después. O ella misma lo puede contestar en el foro si es que hay algo, ¿verdad? Entonces, si no hay nada más que ver, bueno, mañana otra vez a las 7, mañana toca con la doctora Damari Montes, ella le toca mañana restauraciones indirectas posteriores y cementación adhesiva. Y el miércoles, el día miércoles, creo que le toca al doctor Roque con implantología, ¿verdad? Entonces, realmente estos son temas, no son temas como que se está oyendo bastante de todas estas cuestiones, siempre se ha escuchado, ¿verdad? Pero ahora con más fuerza, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes tengan como un panorama de lo que va. Obviamente, ¿se puede profundizar en esto? Sí, se puede profundizar, pero eso será en otro momento y en otro escenario. Ok, entonces eso sería todo por hoy. Muchas gracias, doctora, y nos estamos viendo el día de mañana. Ok, buenos días.